Bienvenidos a la lección 6 de Con que quieres ser un guerrero de oración. En esta oportunidad vamos a ministrar sobre las armas de nuestra milicia, conociendo las armas. Todo verdadero intercesor conoce las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que está a su disposición para poder pelear las batallas del Señor. Si eres un guerrero de oración principiante y recién estás conociendo, te estás familiarizando con las armas espirituales poderosas que nos ha legado el Señor, tanto las armas ofensivas como las armas defensivas, tú seguramente estás llegando a familiarizarte, aprendiendo, a equiparte, a saber manejar cómo usar la espada del Espíritu y todas las armas que tenemos a nuestra disposición. Pero aquí lo que es sorprendente, lo irónico de todo esto es que millones de cristianos en el mundo entero todavía desconocen por completo aquellas armas que nos han sido confiadas para poder pelear nuestras batallas de la fe. Seguramente te deba pasar como el siervo Geasí, que era el ayudante de Eliseo, que en un momento de tensión, cuando se vio rodeado de un ejército enemigo, se quedó tan asustado y preocupado y se llenó de temor y miedo. Voy a contarte aquí la historia de Segunda de Reyes, capítulo 6. Por favor, abre tu Biblia, tenemos mucho para compartir. La palabra de Dios dice así: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: a ver, ¿no me declararán vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos les dijo: no, señor mío, rey, señor mío, sino que el profeta de Eliseo es quien está en Israel. Él es quien declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía, el varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a tu santo nombre, Señor. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Por favor, subraya esta parte. Oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Oh, aleluya. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino hacia esta la ciudad. Seguidme, yo les guiaré al hombre que buscáis. Los que iba a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto ahora para que vean. Y Jehová les abrió los ojos y vieron que se hallaban en una trampa en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: dime, ¿los mataré, padre mío? Y él les respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y tu arco? Sírveles pan y agua en su lugar, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron las bandas armadas de Siria
a la tierra de Israel. Aleluya. Qué palabra poderosa, llena de enseñanza. Este pasaje bíblico ha sido una gran fuente de consuelo, de esperanza, de seguridad para los cristianos y para la iglesia de todas las generaciones. Y así como la hermosa promesa de Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a desarrollar este poderoso texto bíblico porque está lleno de enseñanzas y tiene mucho que ver con nuestra formación como intercesores y como guerreros de oración. Queremos aprender el arte de la batalla de la fe, cómo orar, cómo interceder de forma eficaz y efectiva. Y uno de los principios fundamentales para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo como intercesores y guerreros de oración, es poder tener la revelación del Dios poderoso que tenemos, a quien servimos. Él es llamado varón de guerra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestra disposición armas poderosísimas para guerrear las batallas del Señor. Si hay algo que nosotros debemos dar gloria a Dios, que en estos tiempos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, lo que vemos a nuestro alrededor, existe una generación, existe una iglesia, existe un pueblo de adoradores. Esa iglesia triunfante que Jesús declaró que iba a edificar ha sido como un gigante dormido que ha estado por mucho tiempo recibiendo golpes y permitiendo que Satanás los oprimiese, la destruyese. Permitió ser pisoteada, esclavizada y amarrada por tanto tiempo. Pero esto es un nuevo tiempo. Esta es una nueva estación, un nuevo ciclo, una nueva temporada, porque estamos viendo una iglesia que está despertando para poder operar en su autoridad delegada por Dios. Y que en esa autoridad, en esa revelación y ese conocimiento restaurado, esa iglesia es la iglesia que demolerá todas las fortalezas de Satanás. En el nombre de Jesús, nosotros nos levantamos, clamamos a Dios para que nos dé esa revelación, que nos dé ese conocimiento y que ese entendimiento se active en nuestros corazones para que nunca más nos dejemos oprimir como el enemigo lo ha hecho durante siglos, durante tantas generaciones. Cuando vemos esta historia, lo que descubrimos es que el rey de Siria entra en guerra contra Israel. Y él veía que todas las ideas que tenían, todas sus estrategias, caían por tierra porque el ejército de Israel descubría sus tácticas y no funcionaban contra el poderoso ejército de Israel, que era mucho menor en número, pero tenía algo a favor, un profeta de Dios que era el principal asesor y consejero militar del rey de Israel. Entonces, acá la realidad que vemos, amados, el enemigo envía un gran ejército, y eso significa que estamos en guerra, mis amados. En los tiempos actuales esa guerra no ha cesado. Existe una realidad de una guerra violenta contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesucristo, contra el cuerpo de Cristo. Existe una guerra violenta contra el pueblo del Señor. Es lo que vemos en la historia, es lo que vemos en la realidad, en las noticias. Existe un ataque literal contra la iglesia del Señor, y eso se manifiesta y se demuestra a través de violentas persecuciones contra la iglesia, pruebas de fe, como batallas judiciales contra las instituciones, contra las organizaciones cristianas, leyes que se han levantado, que se han dictado en contra de la iglesia del Señor, sistemas de creencias, una gran apostasía que está minando los fundamentos de la fe y haciéndote que millones de cristianos estén vacilando y sucumbiendo ante esas leyes que ha dictado el sistema anticristo, antidios. Existe un grupo antagonista que se burla, que difama, que engaña, que miente, que pervierte las verdades fundamentales de la iglesia del Señor. Nuestro sistema de creencia está siendo atacado, mis amados. Hay un ataque contra el ministerio profético. Es un elemento vital para el cuerpo de Cristo. Sin lo profético nosotros no vamos a ganar ninguna guerra, no vamos a ser efectivos en nuestras batallas. Por otro lado,
La buena noticia de todo esto, que mientras todo eso ocurre, damos gracias a Dios porque nuestro Dios, el Dios a que servimos, es varón de guerra. Él es llamado Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, y Él es más que vencedor. Ninguna batalla pierde nuestro Señor amado, nuestro poderoso Dios. Él es Dios fuerte, todopoderoso. Solo perdemos las batallas cuando nos tornamos desobedientes, cuando nos tornamos llenos de sí mismos, cuando peleamos en nuestras propias fuerzas, cuando se nos ocurre de seguir nuestras propias ideas y nos apoyamos en nuestra propia prudencia y confiamos en la sabiduría del hombre en vez de utilizar los recursos divinos. Entonces ahí que nos tornamos vulnerables. Por mucho tiempo la humanidad ha intentado edificar la iglesia siguiendo sus propias ideas, sus propios métodos tradicionales. Por eso es tan importante que en este momento nosotros pongamos de lado nuestras ideas y tradiciones y debemos permitir que el Señor, nuestro Dios, nos revele su plan, su propósito para la edificación del reino. Si el Señor no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, es en vano que vela la guardia. Amén, queridos. Es muy importante que entendamos, estamos en guerra. Esa es la cosa. El enemigo está enviando un gran ejército. Lo interesante es que envía un gran ejército apenas contra un solo hombre. Qué interesante. Eso es una muestra del temor que tenían los sirios de un profeta de Dios. Cuando un profeta está ungido, mis amados, el enemigo le tiene pánico. ¿Por qué será que el rey Ben-Hadad, supuestamente los historiadores refieren que el rey de Siria en aquella época era Ben-Hadad II? No se sabe a ciencia cierta, pero probablemente lo era. ¿Por qué será que este rey envía un ejército entero para derrotar apenas a un solo hombre? Qué interesante, ¿no? No es una muestra de que será que le tenía miedo al profeta del Señor. Amados, esa misma realidad sucede en los tiempos actuales. Las fuerzas de las tinieblas, el ejército de Satanás, todos los demonios de la tierra tiemblan cuando hay un hombre de Dios ungido, lleno de la presencia de Dios, un siervo de Dios que se compromete y vive bajo las alas del Señor, cumpliendo literalmente lo que dice el Salmo 91. Ningún mal le sucederá. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Acá hay una realidad, ¿no? El ejército enemigo tiene que enviar un ejército entero para detener un solo hombre. Imagínate. Hay una revelación de la palabra. Mi hermano, si usted está ungido, está lleno del Espíritu Santo, del poder dínamos de Dios, vamos a hablar de eso ahora. Si usted está lleno de la presencia de Dios, si la gloria de Dios le acompaña, está revestido de poder para hacer la obra del Señor, créase, va a tener una oposición, pero el enemigo va a tener que enviar legiones para poder detenerlo y frustrar los planes del Señor en su vida. Hay una guerra contra los hombres de Dios, hay una guerra contra usted y contra mí, pero nosotros aquí vamos a entender cómo fue que toda esa batalla, toda esa estrategia de guerra contra apenas un hombre de Dios fue burlada, fue frustrada y se desbarató por completo cuando aquí el hombre de Dios hace apenas una oración. Esto es tremendo, mis amados. Hay mucho aquí para compartir, se me va el tiempo y yo me entusiasmo apenas con el primer principio. Estamos en guerra. Mi hermano amado y querido, no minimice, no anda con la guardia baja porque estamos en un periodo de guerra. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces usted necesita estar cerca de Dios. Usted necesita acercarse a Dios. Usted necesita hacer un compromiso con su Dios. No ser engañado por el diablo, porque el sistema contemporáneo de este mundo ha programado para que todo ciudadano de esta tierra no tenga tiempo para las cosas de Dios. No tenga tiempo para orar, no tenga tiempo para buscar a Dios, ni tenga tiempo, mucho menos, para tener intimidad con el Señor. Todo el mundo anda ocupado. Esa es la estrategia actual del enemigo. Así que estamos en guerra. Y muchos de nosotros, si estamos con la guardia baja,
Habrá ataques contra nosotros, por eso no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Esa fue el alerta que nos hizo el apóstol Pablo a todos nosotros. No debemos ignorar las estrategias que emplea el enemigo contra la iglesia del Señor, contra su vida, mi amado hermano, mi hermana, y contra mi vida. Tenemos que andar de ojos abiertos, ser vigilantes, estar alertas y vigilar. Es una palabra que encontramos en repetidas ocasiones en los evangelios. Debemos estar vigilantes todo el tiempo para que nosotros no seamos tomados por sorpresas, no seamos atacados en un momento de descuido. Amén. El segundo principio que voy a compartir con ustedes no es una prédica, es una enseñanza, mis amados, y quisiera que usted guarde en su corazón estas enseñanzas porque puede servirle en este momento que usted está creciendo, aprendiendo y abriendo sus ojos a todas estas batallas de la fe. Aquí la palabra de Dios dice en el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el siervo que servía al varón de Dios, Geasí, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? ¿Ya reaccionaste así ante una crisis? ¿Ya reaccionó usted así delante de una tempestad, una tormenta que se viene en su vida, de una prueba y de una tribulación? Yo me imagino que si usted es una de las tantas personas que vive en esta tierra y sirve al Señor, dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. Muchas son las pruebas, mis hermanos. 7 veces cae el justo. Ahora, la buena noticia es que de esas 7 veces siempre volverá a levantarse. Probablemente ha venido una prueba en su vida, ha recibido una mala noticia, ha tenido que enfrentarse ante una situación imprevista, ante una situación que usted no había planeado. Así nos pasa siempre. Y continuamente tenemos que estar blindados con nuestros escudos espirituales de la fe para que esas noticias no nos derrumben, no nos hagan tropezar y caer, ni nos hagan vacilar con temor. Muchos de nosotros nos ha pasado como Geasí. Aquí lo que es trágico en todo esto, que la iglesia del Señor, con todo el arsenal de armas espirituales poderosas que el Señor ha legado para la iglesia, hay una iglesia que está armada hasta los huesos, pero está débil, temerosa, enferma, despreparada para las batallas del Señor, completamente ignorante de cómo manejar esas armas, y se ha dejado dominar y oprimir por el enemigo. Señor mío, ¿qué haremos? Aquí el temor de Geasí. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Qué es lo que estaba viendo Geasí? ¿Qué es lo que hacía que este varón quedase tan asustado delante de esta situación? Señor, ¿qué haremos? Eso es lo que nos pasa cuando nuestra perspectiva de las cosas está enfocada en las circunstancias, en la realidad actual, en la situación, en lo que el sistema nos hace ver. Pero cuando nuestros ojos ven lo invisible, aquí está el punto principal, mis amados. Cuando nosotros estamos enfocados y echamos manos del poder que Dios nos ha dado para vencer las batallas del Señor, un poder llamado dunamis. ¿Saben qué es el dunamis? El dunamis es la palabra correspondiente al poder que recibiremos como hijos de Dios cuando recibamos el dunamis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante que entiendas, amado, que si usted está armado hasta los huesos y usted no se da cuenta del poder que tiene en sus manos, no tiene la revelación, de nada le va a servir. Esa es la tragedia de los tiempos actuales.
Esta es la tragedia que nosotros estamos viviendo, mi hermano y yo, en el nombre de Jesús. Yo ahora mismo lo reto a usted mismo a buscar al Señor y tener una revelación del poder explosivo que tiene usted en sus manos. La palabra dunamis es una palabra que deriva del griego dynamos. Y eso es lo que significa, que es el poder explosivo del Espíritu Santo. En el griego hay 4 palabras sinónimas de poder. Exousia, que es la autoridad delegada, Schuros, la fuerza física, Kratos, el dominio, y la palabra dunamis, que eso le da una connotación, un sentido de energía, de gran fuerza, de gran habilidad, que es muchas veces descrito como el poder venido de otra dimensión, de otra esfera, de otro mundo en la actividad en la tierra, conquistando la resistencia que ha levantado el enemigo. Por eso, en el nombre de Jesús, mis amados, necesitamos tener una revelación del dunamis. Ese es el poder que se manifestaba en la iglesia primitiva, en dones, en milagros, en muchas conversiones, en un crecimiento significativo en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Esto es relatado en la palabra en Hechos 4:33, dice que con gran poder, con grande dunamis, los apóstoles, los discípulos del Señor continuaban evangelizando y testificando del poder de la resurrección del Señor Jesús, y el gran favor estaba sobre ellos. Era con ese poder y con esa gracia venida de los cielos que ese ministerio visaba expandir el reino de Dios. Gracias, glorias a tu nombre, a través de personas, de cristianos que habían sido avivados para ser agentes de transformación en la sociedad. Eran esos hombres trastornadores del mundo de la iglesia primitiva, que estaban llenos del poder dunamis de Dios. Entonces hay un poder para vencer. Todo hijo de Dios, todo cristiano, se va a convertir en una parte importante de su iglesia. Y como parte de su iglesia, cada cristiano necesita el victorioso poder del Espíritu Santo para poder resistir toda batalla que se levante contra los hijos del Señor. Así que antes de reaccionar como Gehazi, Señor mío, cuando vienen los problemas en la familia, en el matrimonio, Señor mío, cuando nos dejamos a veces asustar por las cuentas que vienen altísimas, que son a veces cuentas que tenemos que pagar, los impuestos que debemos pagar. Señor mío, cuando le dan la noticia de una enfermedad. Señor mío, cuando se entera de un problema en el ministerio, que es difamado, lo están criticando, o alguien está hablando mal de usted a sus espaldas. Señor mío, cuando hay problemas con el cónyuge, con los hijos. En vez de reaccionar como Gehazi, nosotros necesitamos buscar a Dios y vencer el temor. No podemos ser un ejército. Si usted es guerrero, mi hermano, no calificamos andando lleno de temor, lleno de miedos, lleno de debilidades no podemos ir a una guerra lleno de temores, mis amados. Por eso un guerrero necesita aprender a vencer el temor. Pidámosle al Señor para que nos dé ojos abiertos para poder ver lo que tenemos a nuestra disposición. Voy a hablar de eso ahora en este próximo punto, los carros de fuego del Señor. No tengas miedo, Gehazi, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mi querido, ¿por qué permitimos? ¿Por qué es que hemos dejado que Satanás nos derrote ahora? Qué tragedia los momentos que vivimos. ¿Por qué permitimos que el diablo nos quite, nos robe todo lo que Dios nos ha dado? Nuestros hogares, nuestras familias, nuestras ciudades y naciones se han dejado vencer por la opresión del diablo. ¿Por qué permitimos que el enemigo traiga enfermedad en nuestros cuerpos? ¿Por qué aceptamos así pasivamente la escasez, la pobreza, la miseria, la falta de recursos en nuestra vida? Debemos nosotros, en el nombre de Jesús, recordar que así como Eliseo le dijo a su siervo,
más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto me recuerda a la palabra que está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Son las mismas palabras prácticamente, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Son promesas las que debemos echar mano en tiempos de pruebas, de adversidades y de tribulaciones en nuestras vidas. Yo quiero aquí recordarte esta palabra. Quiero que veas el cuadro. Acá hay un principio que usted necesita comprender, descubrir y hacer un fundamento en su vida. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Mayor es su Dios, mayor es el Señor en su vida que cualquier problema, que cualquier tempestad de la vida, que cualquier tribulación. Si usted quiere ser un guerrero de oración, usted necesita ver y ejercer el poder de ver lo invisible, porque por fe andamos, no por vista. Mi hermano amado y querido, muchos de nuestros problemas suceden y se manifiesta en nuestra vida porque estamos con la perspectiva equivocada. Y aquí, para que lo imposible se manifieste en nuestra vida, para creer en lo posible, es necesario que nosotros primero veamos lo invisible. Esta es la lección que aquí Eliseo le está enseñando a su siervo. Todo este pasaje, esta historia bíblica que estamos leyendo aquí, donde vemos al profeta Eliseo informándole al pueblo de Israel sobre la táctica del enemigo a través de una revelación profética. Aquí la lección es que la oración es la clave para el discernimiento de las estrategias de nuestro adversario, el diablo. La oración es la clave para deshacer el pánico, el miedo, el temor del siervo de Eliseo. Entonces, él tuvo la capacidad de contemplar lo invisible. Mire estas palabras clave aquí. Eliseo oró. Eliseo oró. Oró Eliseo diciendo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Abra sus ojos para que vea. Amado, si hay algo que necesitamos en este momento, es pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. Cuando Él abrió los ojos, ¿qué es lo que vio? Carros de fuego del Señor. Dice que en ese momento se quedó espantado. Yo quiero que aquí usted entienda, mi amado y querido, que las armas de nuestra milicia, los carros de fuego del Señor, lógico, si Él hubiese estado en los tiempos modernos, recuerden que esto sucedió hace miles de años, probablemente a casi 3 milenios atrás. Esto sucedió mucho antes del nacimiento de Jesús. Esto sucedió en la época de los reyes de Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento. Probablemente si así hubiera vivido en los tiempos modernos, hubiera visto tanques, aviones, misiles, armas inteligentes, sofisticadas, de gran destrucción masiva, bombas nucleares. Él hubiera visto todo el poderío de un gran ejército. Entonces, lógicamente, se hubiera dado un gran susto si hubiese estado en los tiempos modernos. En aquel momento, su mentalidad, la perspectiva de ver las cosas, su óptica, era lo que la cultura le ofrecía en sus tiempos. Entonces, él estaba viendo carros de fuego y a caballos y ángeles poderosos de Dios. Mi querido, aquí el punto principal. Necesitamos recordar, necesitamos conocer todo lo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Por la obra de Jesús en la cruz, por todos los sucesos que siguieron a continuación, desde el momento que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, Satanás fue
derrotado por completo. Todo demonio del infierno fue derrotado. Jesús los derrotó y los redujo a nada. Hizo un gran cero de ellos. Por eso, mi hermano querido y amado, en este tiempo necesitamos recordar que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que no le es permitido tener miedo, no nos es permitido temer a los ataques de Satanás cuando el enemigo ya fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario. Entonces ahí está, esta es la ironía, esto es lo que sucede en los tiempos actuales. Satanás nos engaña haciéndonos creer que Él es mucho más poderoso que el ejército del Señor. La palabra de Dios dice, abre mis ojos, Señor. En el cuarto principio que quiero compartir aquí es cómo descubrir el poder a través de una revelación. Necesitamos tener una revelación. La palabra dice, oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. De carros de fuego alrededor de Eliseo. Abre mis ojos. Acá hay una palabra clave y fundamental. Hasta que no tengamos una revelación de la autoridad que se nos ha concedido, que somos la iglesia triunfante, lo que le dijo Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi amado, nosotros vamos a vivir en continua derrota y nos vamos a permitir y dejarle que el enemigo nos golpee, nos pisotee, que haga de nosotros lo que a Él se le dé la gana. Mi amado hermano, en este día vengo ahora a declarar sobre tu vida que usted tiene una revelación de la autoridad que nos ha concedido el Señor a través de la llave del reino de los cielos. En Mateo 16, versículo 19, dice el Señor, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mi amado y querido hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Es Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, no el hombre, no la iglesia física hecha de manos humanas, quien ha de edificar la iglesia del Señor. Es Jesús, no el hombre con sus ideas. Ese es el problema, que por muchos años, por siglos, el hombre ha intentado edificar la iglesia usando sus propios métodos tradicionales. Hay que se da lugar al espíritu de religiosidad, el principal enemigo de la iglesia del Señor en los tiempos actuales. Entonces, es necesario que nosotros rompamos esos paradigmas, que nosotros eliminemos de nuestro sistema de creencias espirituales todo eso que se nos ha enseñado y permitamos que el Señor nos revele este plan estratégico para la iglesia. El Señor nos ha concedido autoridad y esa autoridad ha sido perdida, fue robada por Satanás, pero el Señor Jesús la recuperó cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Yo te pido que nos acompañes, pero recibe esta palabra. Hoy mismo dile, Señor, abre mis ojos, Señor. Si, Señor, abre tus ojos, vas a ver todas las armas poderosas que el Señor te ha dado. Con eso voy a terminar. Ya no tengo más tiempo. En el versículo 18, Eliseo dice que cuando los sirios descendían a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Hirió con ceguera a esa gente. Mira la autoridad, mira el poder, la unción de este hombre de Dios de poder hacer que toda esta gente se quede ciega. Así tenemos que hacer contra las fuerzas de las tinieblas, cegar los planes del enemigo y frustrarlo,
que no pueden prosperar. Ningún arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará. Ningún arma que se levante contra los hijos de Dios prosperará, porque si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Mi amado hermano, se me fue el tiempo. Yo te animo hoy a conocer, estudie Efesios 6, estudie todo el capítulo de Efesios 6, del 10 al 18, donde se habla de la armadura de Dios. Eso lo dejo como una tarea. Por favor, en la tarea para la casa, estudie Efesios 6 y por favor compártame qué es lo que el Señor le revela con todo esto. Tenemos armas, un arsenal, un catálogo enorme de armas ofensivas y defensivas. Vamos a hablar de todo eso en próximos módulos, en próximas lecciones. Mantente cerca de nosotros. Suscríbete al canal para que puedas ser notificado cuando una lección sigue. Te animo a participar de la escuela de oración. Pero aquí te dejo esto como una reflexión. Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo en Efesios 6 nos recomienda fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todo el día, cada día de nuestra vida el diablo acecha contra nosotros. Por eso nos tenemos que andar con nuestra armadura, vestidos, revestidos del poder de Dios. En el versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Vamos a tener guerra, mi hermano. Vamos a luchar. No es que nos va a ir bien. Vamos a tener, seguramente si usted es un hijo de Dios, ha tenido alguna batalla durante el día. Y estamos siendo continuamente probados, estamos siendo perseguidos, se nos levanta oposición, porque al diablo no le gusta lo que hacemos. Pero cuando nosotros andamos con la armadura de Dios, podemos resistir en el día malo y estar firmes, firmes, firmes en el nombre de Jesús. Cuando hagamos esto, nos encontraremos levantándonos contra Satanás en medio de nuestras crisis, de nuestras tempestades. Amén, mi amado. Yo te dejo esto como reflexión. Este es un tiempo donde tenemos que tener una revelación de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Te hablé de eso en la lección anterior. Y quiero una vez más recordarte que un soldado, un guerrero de oración, un soldado de Cristo Jesús, no puede tener miedo y reaccionar con temor delante de una prueba. Cuando tenemos un desafío en manos, tenemos que volver, ponernos la armadura de Dios, empuñar las armas que nos ha alejado el Señor y luchar la batalla de la fe, creyendo que nuestro Dios es Dios de lo imposible, que nada es imposible para Él. Todas las cosas son posibles para el que cree. Que el Señor nos ayude a descubrir nuestra autoridad delegada. Que el Señor restaure esa revelación en tu vida, ese conocimiento, y que usted pueda conocer y comenzar a emplear a partir de este momento, del día de hoy, las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así son nuestras armas, poderosas en Dios. ¿Qué ha pasado, mi hermano querido? Que durante todo este tiempo hemos recibido tanta oposición, tanta persecución, y nos hemos dejado que el enemigo nos asuste, nos esclavice, nos aterrorice con todas las pruebas que hemos pasado. Y nosotros no nos hemos levantado a luchar. Por eso aquí el concepto de guerrero de oración es que usted pueda resistir en el día malo, que usted pueda estar firme, que usted se pueda fortalecer en el Señor, que usted haga como hizo Eliseo, de que usted pueda poder ver lo invisible, mi hermano. Porque si usted entiende que más son los que están con nosotros que los que están fuera en este mundo delante de nosotros, nunca más va a tener miedo cuando se levanta una prueba. Dejo esta palabra para los países y naciones que están enfrentando la crisis. Más son los que están con usted, mi hermano, que todas las malas noticias que está recibiendo en este momento, de noticias de escasez, de recesión, crisis de gobierno, naciones que están entrando en una inflación
en una inflación violenta que no acaba. Amado hermano querido, no dependemos del sistema de este mundo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Padre querido, abre mis ojos para que pueda ver, para que se me revele que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdame, Señor, oremos juntos. Padre, ayúdame a fortalecerme en ti, Señor, y conocer las armas que tengo a disposición. Que las armas que me han sido concedidas para luchar son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Te doy gracias, Señor, por todas estas enseñanzas, por esta escuela de oración. Pido para que en el nombre de Jesús yo pueda crecer en tus caminos, para que yo pueda levantarme como guerrero de oración en este tiempo y hacer tu obra, ser equipado para la obra del ministerio y ser un instrumento de bendición en tus manos, instrumento de justicia para el Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios me lo bendiga. Yo soy Alberto Conti. Este es el curso ¿Con qué quieres ser guerrero en oración? Esta ha sido la lección número 6. Y esta es la escuela de oración e intercesión del Instituto Buenas Nuevas. Dios te bendiga, mi hermano. Te amamos en Cristo Jesús. No tenga miedo. Fortalezcase en el Señor. Levántese hoy. Deje de recibir tantos golpes. Comience usted a contraatacar y dar el golpe al enemigo. Porque más son los que están con nosotros que todos los demonios del infierno que están en este mundo. En el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano.